vamos a iniciar el tema de faringoamidalitis aguda en el área superficial, ¿no? de toda esta región. Bien, entonces vamos a ver qué cosa es una faringoamidalitis aguda. Se trata de un proceso o de un grupo de lesiones, ¿no? Que van a estar afectando el recubrimiento de la mucosa y de la parte submucosa, ¿no? De la pared faríngea posterior. Los tractos anatómicos afectados con frecuencia van a ser aquellos que van a estar muy cerca, tanto de la orofaringe como de la rinofaringe, ¿no? O sea, toda el área se va a ver afectada. Y dentro de lo que es la etiología, vamos a ver pues, las virales, ¿no? Y vamos a tener también las bacterianas, ¿no? Dentro de lo que es esta área, vamos a ver que también va a haber una participación de la región amidalar y también de la región adenoidea. Fundamentalmente en niños o en pacientes que cursan hasta los 17 años aproximadamente, ¿no? En el caso de las adenoides. Bien, entonces, cuando vamos a tratar faringoamidalitis, vamos a ver inicialmente cómo es que se va a producir la faringitis aguda de carácter viral. Tenemos aquí que las infecciones van a ser una lesión inflamatoria, ¿no? Como su nombre lo indica, de origen vírico, que va a producir una lesión a nivel de toda la pared posterior de la orofaringe, ¿no? Y que va a cubrir también la región de la orofaringe, ¿no? Las amígdalas, el paladar, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, como les decía en su momento, se adiciona el término faringoamidalitis, ¿no? Entonces, esto va asociado con un problema también en algunos pacientes de rinitis alérgica, ¿no? Y también aquellos ubicados a nivel de la área rinofaringea y también a nivel más bajo, como es la laringofaringe, ¿no? La mucosa del paladar también se va a ver lesionada por esta afección. Siguiente. Bien, dentro de lo que es la etiología, ¿no? Y la forma como se va a producir este proceso, vemos que los más frecuentes virus implicados van a ser los misovirus y los adenovirus, ¿no? En ocasiones una faringitis aguda va a ir precedida, ¿no? Por un proceso catarral, ¿no? Algo así como un resfrío común, ¿no? Y que va a presentar el exantema de una infección vírica general específica, ¿no? En estos casos estamos refiriéndonos a los cuadros virales, como son el sarampión, la rubiola, el herpes zóster, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener en este problema de faringitis aguda viral? Tenemos el primer síntoma que se va a presentar es la odinofagia, que va a estar asociada con una sensación de sequedad en la pared posterior de la faringe y prurito, ¿no? Va a ir acompañado también de rinorrea anterior, posterior, ¿no? Un goteo anterior posterior y tos irritativa, ¿no? Produciendo una especie de carraspera también. Febrícula, congestión conjuntival, ¿no? En el caso de los problemas que son por una viriasis exantemática o por el problema de herpes zóster, la odinofagia va a ser muy intensa, ¿no? Entonces, diferente, ¿no? a una viral simple. En las que son viriasis en específicas, cuando nosotros vamos a ver al examen rinológico, vamos a observar la pared posterior de la faringe con signos inflamatorios, ¿no? Y algunas áreas de fibrina blanquecinas que van a estar adheridos a la mucosa, ¿no? Y que cuando tú haces carraspera al paciente, desaparece, ¿no? Ahora, también otro de los órganos que está afectado va a ser la úvula, que va a estar elongada, va a estar eritematosa, con edema. Y cuando hay sobreinfección bacteriana, ¿no? En el caso de las agudas también, pero ya de carácter bacteriano, la secreción va a ser mucopurulenta, ¿no? Esa es la diferencia.
También vamos a encontrar en esos problemas virales las adenopatías yugulobigástricas, ¿no? Un proceso inflamatorio. Y en el caso de la viresis específica, vamos a encontrar que hay eritema y una secreción, ¿no? Ligeramente hemorrágica, áreas hemorrágicas. ¿La siguiente? Bien. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿no? Ustedes saben que para realizar un examen de orofaringe, nosotros vamos a utilizar una paleta, ¿no? Bucal, en donde al paciente vamos a invitar que abra la boca y esta paletita se va a colocar entre los 2 tercios externos y el tercio interno de la lengua para evitar el reflejo nauseoso, ¿no? O la incomodidad en el paciente. Entonces, abre la boca y nosotros vamos a hacer esta depresión. La depresión va a ser hacia abajo y ligeramente se retrae hacia afuera. Entonces, en esa forma vamos a ver cómodamente la orofaringe. Entonces, al ver la orofaringe vamos a encontrar, ¿no? Los signos del edema, de la congestión, la secreción nasal en caso de que lo hubiere también, ¿no? Y sobre todo los signos inflamatorios. ¿Ya? Consecuentemente también terminamos con el examen de la parte nasal, que vamos a encontrar probablemente la presencia de signos inflamatorios también, ¿no? En el caso de pacientes que va adicionado problemas de congestión nasal. Y el lagrimeo que también se podría ver, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como vemos, es clínico. Sin embargo, existe dentro de lo que es esta patología la posibilidad de realizar diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, una viriasis inespecífica, vamos a tener la faringe edematosa y la úvula edematosa. En el caso del sarampión, la succión hemorrágica, o sea, áreas hemorrágicas, que no se da en una viral simple. En el caso del herpes, son lesiones erosivas, ulceradas, ¿no? Y sobre todo el dolor intenso que vamos a encontrar en el paciente, ¿no? Que lo diferencia bastante de una viral. En caso de tuberculosis también puede haber eritema con o sin ulceración. Es un poco difícil hacer el diagnóstico diferencial con esto, debido a que son muy similares, ¿no? Entonces, aquí lo que nos va a servir ya son las ayudas diagnósticas, ¿no? Tipo exámenes de laboratorio, para poder confirmar, ¿no? Las etiologías en algunos casos, ¿no? De los cuales estoy mencionando. En chacrulo ético vamos a ver una úlcera con bordes indurados. Esto ya es un poco más característico, ¿no? Y en caso de carcinoma vamos a tener eritema, úlcera, una lesión exofítica, ¿no? Con bordes circulares, ¿no? Friables, sangrantes, ¿no? Pero sin embargo, ya conforme la enfermedad del carcinoma va incrementándose, ¿no? Nosotros vamos a poder distinguir las características clásicas de un carcinoma, ¿no? O sea, el diagnóstico se va a ir definiendo conforme van transcurriendo los días. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es sintomático, ¿no? Vamos a utilizar antiinflamatorios, podemos utilizar los AINES, analgésicos, paracetamol. En caso de un dolor un poco más intenso, podemos utilizar inclusive vía intramuscular, tipo metamizol, ¿no? Biasolonas también. Y en caso de que haya infección bacteriana, los antibióticos de amplio espectro que nos van a ayudar, ¿no? En cuanto a las formas específicas exantemáticas, ¿no? Nos estamos refiriendo a cuadros virales, en este caso. Tenemos que es muy importante para el paciente guardar reposo en cama y el tratamiento con aciclovir, ¿no? Que es el Sovirax, que viene como en 200, 400 miligramos, ¿no? Podemos utilizar 400 miligramos cada 6 horas, ¿no? Para completar una dosis pues, más o menos de 1.600 por día, ¿no? Se utiliza durante un periodo de 5 a 7 días, ¿no? Para que vaya contribuyendo a reducir, ¿no? Los síntomas del paciente, ¿no? Porque son mucho más severos en este caso, ¿no? Esos cuadros, ¿no?
en caso de herpes también. Seguimos. Bien. Para el caso de la amigdalitis, ¿no? La amigdalitis aguda vírica. El caso de la amígdala es exclusivamente, o sea, si nosotros hemos revisado en el examen clínico toda la orofaringe, decíamos que es un área en común, ¿no? Tanto para la pared posterior como para la parte amigdalar. La amígdala nos referimos a las amígdalas palatinas que están ubicadas, ¿no?, en el lecho amigdalar y que vamos a tener que se encuentran de todos los pilares amigdalianos, ¿no? Por eso la importancia de nosotros de conocer esta parte anatómica para poder realizar el examen, ¿no?, y la evaluación de una afección, en este caso, ¿no?, faríngea, amigdalar. Bien, en cuanto a lo que es la amigdalitis aguda vírica, vamos a ver que son procesos sépticos, ¿no?, de la amígdala palatina, producidas por virus inespecíficos o específicos. Ahora, dentro de los virus específicos, vamos a ver aquellos más caracterizados como son el Epstein-Barr, el virus simple, el herpes zóster y el virus Coxsackie. Y los inespecíficos, los más frecuentes, vamos a tener los mixovirus y los adenovirus. Bien, ¿qué síntomas va a presentar el paciente? Vamos a ver que dentro de la sintomatología, el paciente va a presentar un breve periodo en el cual se va a producir la incubación, ¿no?, del virus. En este periodo, el paciente va a presentar odinofagia leve, precedida con síntomas propios de una rinitis vírica inespecífica, ¿no? O sea, no podemos identificarla porque el paciente va a presentar la rinorrea, la congestión nasal, como una coriza, ¿no? Siempre con un proceso viral, previo a tener este proceso amigdalar. El dolor de garganta, ¿no?, o el dolor a nivel de la faringe y la odinofagia va también acompañada, al igual que el caso anterior, por sensación de sequedad faríngea, ¿no? Consecutivamente el paciente va a presentar prurito y la tos por la sensación de irritación que tiene, la sensación de irritabilidad, ¿no? La sensación de disfagia también, ¿no? O sea, dificultad al momento de deglutir tanto sólidos como líquidos, ¿no? O sea, se encuentra parcialmente incapacitado el paciente. La cefalea va a ser frecuente, ¿no? Debido también a la fiebre, va a haber febrícula, en algunos casos fiebre también. Astenia se caracteriza por síntomas generalizados, ¿no?, como son la astenia, anorexia. También va a comprometer la parte muscular, ¿no? El paciente va a tener dolores musculares y articulares. En lo que se refiere a la situación clínica, ¿no?, cómo vamos a realizar, ¿no? Vamos a hacer el examen previo, ¿no?, de la región de la orofaringe y vamos a ubicar ahí las amígdalas. Vamos a ver también la presencia de los pilares, cómo se encuentran estos, si están anteriores, si están inflamados los pilares anteriores y los posteriores. En este caso de una afección amigdalar, esos pilares van a estar borrados, o sea, hay una mal definición de toda esta zona. En la zona del velo del paladar también vamos a ver congestión y es característico un edema, un eritema difuso, ¿no?, o circunscrito en algunos casos, imagen de microhemorragias a nivel submucoso, hay celorrea en el paciente, ¿no? Y también va a haber bueno, aumento de la densidad, ¿no?, debido a que hay una gran descamación, ¿no?, en esa zona y se presenta una lengua saburral, ¿no?, en algunos casos también vamos a poder apreciar. En el diagnóstico tenemos un cuadro diagnóstico, el cuadro clínico, ¿ya? No existen pruebas diagnósticas complementarias. El diagnóstico diferencial es importante. Ahora, en cuanto al diagnóstico, no existen pruebas diagnósticas complementarias en algunos casos.
porque en otros es importante hacer un hisopado faríngeo, ¿no? Hisopado faríngeo para poder identificar, ¿no? Generalmente se ubica el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Que es el agente causal, en este caso de las amigdalitis, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al identificar esto porque puede tener mucha relación con lo que se denomina la fiebre reumática, ¿no? En pacientes jóvenes sobre todo, ¿no? Con problemas articulares, ¿no? Y que, bueno, pues los va a incapacitar por un tiempo, ¿no? Entonces, tenemos aquí el diagnóstico diferencial se va a realizar con infecciones víricas específicas, ¿no? Y la evolución de estos pacientes generalmente son procesos autolimitados, ¿no? ¿Qué significa? Que la curación se va a dar entre 5 a 7 días y que el paciente no va a tener complicaciones, ¿no? Por lo general son cuadros más leves, ¿no? En donde no hay mayor compromiso tisular a nivel más interno, ¿no? Y que está generando pues una mejoría en el paciente, ¿no? El tratamiento es sintomático, antiinflamatorio y analgésico. ¿Bien? Doctora, disculpe, no se le escucha. Aló, sí. No, teníamos dos proyecciones, una con algunas imágenes. Vamos a proyectar las que tienen imágenes y algunos agregados también, ¿ya? Unos minutitos, por favor. ¿Puede ser la proyección desde el inicio para ir viendo algunas cosas? ¿Ya? Vamos a ver una imagen aquí, ¿no? En donde vemos las características de la orofaringe, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar una orofaringe en el paciente, ¿no? Se ve el eritema, las fusiones hemorrágicas, las zonas edematosas y eritematosas, ¿no? De la orofaringe. La lengua saboral también, el paladar blando, ¿no? Que también en parte se ve comprometido, y los pilares anteriores, ¿no? Y los pilares posteriores que no se van a identificar allí. Las amígdalas palatinas, ¿no? Están en el lecho amigdalar. La úvula también, ¿no? Elongada, inflamada. Bien.
Seguido. Ahí no se puede visualizar muy bien. Bueno, son imágenes, parte del examen clínico. Seguido. La anterior. Ya vimos también el diagnóstico diferencial. Sigue. El tratamiento pasamos. Ya. A ver. A ver, en esta lámina vamos a especificar el tratamiento indicado, ¿no? El tratamiento de elección. Vemos que se utilizan las penicilinas, ¿no? La penicilina B en este caso. En caso de los niños, debe ser de una dosis de 250 miligramos, 2 a 3 veces por día, en niños menores de 27 kilos. Y en niños mayores de 27 kilos o adolescentes y adultos inclusive, vamos a ver que la dosis se incrementa a 500, ¿no? El doble, 500 miligramos 2 a 3 veces por día. En el caso de niños, generalmente estamos usando, tanto niños como adultos, es vía oral, pero en los niños hay presentaciones en jarabe de esas medicinas, ¿no? La duración total tiene que ser por 10 días. La otra alternativa que tenemos es la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina y en una dosis de 50 miligramos por kilo, ¿no? Una vez al día. Y máximo puede ser hasta 1 gramo, ¿no? Por vía oral durante 10 días. La penicilina benzatínica también se utiliza en algunos casos, o también se utiliza para prevenciones de pacientes con sospecha de fiebre reumática, ¿no? En la dosis de 600.000 unidades para pacientes menores de 27 kilos y 1.200.000 unidades para mayores de 27 kilos, ¿no? En este caso ya es una colocación intramuscular y es una vez por día. En caso de los pacientes alérgicos, ¿no? Siempre la alternativa que utilizamos son las cefalosporinas de espectro reducido, ¿no? Cefalexina, cefaloxina, ¿no? La clindamicina también, ¿no? Podemos tenerla como alternativa en una dosis de 20 miligramos por kilo día cada 8 horas. Máximo 1.8 gramos por día. Todas estas son vía oral, ¿no? El tratamiento siempre por 10 días. La clindamicina, en casos muy excepcionales, se podría usar porque tiene efectos terapéuticos, los efectos colaterales son bastante severos, ¿no? Y el peligro, pues, de la colitis membranosa, ¿no? Entonces, a partir del cuarto o quinto día podría presentar un síndrome gástrico, ¿no? Entonces, se opta por otras, ¿no? Como son, ya pues en este caso, la cefalosporina, cefaloquina, ¿no? Cefaloxina, y la citromicina, ¿no? Que es un poquito menos gastrolesivo, 12 miligramos por kilo día, una vez por día, máximo 500 miligramos. En adultos, la dosis de 500 a 1 gramo por día. Generalmente se utiliza de 3 a 5 días, ¿no? como un tratamiento recomendado. Y bueno, pues los macrólidos también son una gran alternativa. En este caso tenemos la claritromicina, que lo vamos a usar en 15 miligramos por día. También es dividido, ¿no? Lo podemos utilizar cada 8 horas, ¿no? Cada 12 horas. Y máximo 250 miligramos por día, por 10 días, ¿no? Entonces, estas son algunas de las formas, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al tratamiento antibiótico para el caso de las faringitis ya de carácter bacteriano, ¿no? En la vírica generalmente son sintomáticos, pero en la bacteriana, cuando hay sospecha, generalmente nuestro medio está muy contaminado, ¿no? Y a partir del tercer día, en un buen porcentaje, los pacientes ya se van a contaminar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya unas alternativas para tratamiento. ¿Bien? Seguido. Doctora, una consulta. Sí. ¿Cree que se puede usar corticoides también? Supongamos en una faringitis bacteriana. No, perdón, viral. ¿Se podría usar corticoides?
Sí, en algunos casos, sí. Hay pacientes que son, por ejemplo, que tienen alguna contraindicación a los antiinflamatorios, a los AINES, en dosis ultracortas, eso sí, ¿no? Como un antiinflamatorio podemos utilizarlo, ¿no? En algún momento, sí. Algunas literaturas no recomiendan mucho el uso de corticoide, ¿no? Pero en la práctica clínica hemos visto que sí nos da un buen efecto, ¿no? Dosis ultracortas, 2 a 3 días. Más no en pacientes diabéticos, ni en hipertensos, ni en inmunodeprimidos, ¿no? Generalmente en un proceso viral así leve, lo que más utilizamos es el analgésico, ¿no? Por la febrícula o la fiebre que pueda tener el paciente, cefalea. Utilizamos antihistamínicos, sí, con bastante frecuencia también, ¿no? Porque el paciente te va a venir más que todo por la rinorrea y por la fiebre, ¿no? Últimamente también no se ha estado utilizando mucho los AINES debido al diagnóstico diferencial que tenemos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que son sintomáticos y empiezan con cuadro respiratorio, ¿no? Y termina con un diagnóstico de dengue, ¿no? Entonces, ahí está contraindicado todo lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? ¿Por qué saben ustedes? ¿Por qué no se les puede dejar? A ver, un voluntario. ¿Por qué no se le deja un antiinflamatorio tipo AINE a un paciente que tiene dengue? Que viene también con un cuadro respiratorio, ¿no? ¿Saben? Hola, ¿alguien que esté en la clase? Voluntario. Por su metabolismo. Aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Exacto, sí. Claro, aumenta el riesgo de tener sangrados, ¿no? Entonces se evita, ¿no? Ese tipo de problemas, las complicaciones hemorrágicas, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, estamos en un tiempo en el cual vamos a tener bastante cuidado con el uso de los fármacos, ¿no? O en el COVID, por ejemplo, ¿no? Pacientes que venían con una rinitis y teníamos que evitar el corticoide, porque el corticoide también empieza a producir una inmunidad, empieza a deprimir la inmunidad, ¿no? Entonces, frente a cualquier caso, lo más indicado es darle un analgésico. En este caso, utilizamos mucho el paracetamol. Pensando en problemas virales, utilizamos el paracetamol, ¿no? Para calmar la sintomatología, ¿no? Y bueno, ya en caso de un problema bacteriano, ya damos el antibiótico, ¿no? Claro, frente a un paciente que no tiene sospecha, se puede utilizar cualquier fármaco, ¿no? Sea un AINE o sea un corticoide. Pero estamos viviendo etapas en las cuales ahí estamos con epidemias, ¿no? Entonces, seré cauto en el momento de dar, ¿no? Cualquiera de estos fármacos. O sea, estudiando bien el cuadro, observándolo bien al paciente, nos vamos a evitar muchas complicaciones, ¿no? ¿Está correcto lo que satisfecha la pregunta? Sí, doctora. Sí, ok, perfecto. Puede continuar. Sí. Ya, gracias. A ver, continuamos, por favor, con no sé, habían otras diapositivas que se agregaron. A ver, ahí vemos una amigdalitis aguda viral, ¿no? Que más nos simila a un proceso bacteriano, más que bueno, en las agudas se va a presentar esas plaquitas blancas que ustedes ven, pero en la bacteriana ya se va a ver una franca secreción blanquecina, ¿ya? Bien marcada. En la viral, más que todo, vamos a ver enrojecimiento,
muy marcado. Ahí está la fotografía, ¿no? Pero ya en la bacteriana sí hay placas o hay puntitos de color amarillo, ¿no? Cubierto de secreción, de exudado también, ¿no? Y eso ya es una amigdalitis, ¿no? Vemos el agrandamiento, el edema, ¿no? De toda la región de la amigdalar, ¿no? Inclusive cierta separación, ¿no? Con el pilar anterior, como si se hubiera retraído un poco, ¿no? Bien, el paladar también está comprometido. Así van a ver las amígdalas ustedes. ¿Seguido? Los síntomas que ya vimos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también, ¿no? El área anatómica donde está ubicada. Ajá. Más o menos así se ven puntiformes, ¿no? Como puntitos de secreción purulenta, bien marcados en una amigdalitis aguda, ¿no? Por causa bacteriana. Seguido. Seguido. Ya. Claro, las amigdalitis agudas bacterianas y en este caso también vamos a ver las infecciones amigdalares que se van a producir por infección bacteriana, ¿no? En el caso de las inespecíficas, vamos a tener el estreptococo beta hemolítico, que es el más frecuente, ¿no? Y que es el causante de la fiebre reumática que les anuncié. Y la específica menos frecuente, como son la enfermedad de Plotnitzin y el treponema pallidum, ¿no? Que son menos frecuentes también en cuanto a presentaciones. Ahora, vamos a tratar el caso de la amigdalitis aguda estreptocócica, ¿no? La que es producida por el estreptococo hemolítico. Es una infección más frecuente, ¿no? Y la más habitual. Y dentro de lo que es la patología, ¿cómo vamos a ver que se presenta? Las criptas, o sea, los espacios entre las amígdalas, van a estar bien lesionadas, ¿no? Va a haber áreas descamativas, el tejido linfoide va a estar con mucha infiltración polinuclear o polimorfonuclear, muy intensa, muy inflamada, ¿no? Ese es en el caso de la anatomía patológica, cuando nosotros revisamos, ¿no? Las láminas. Siguiente. Entonces, decíamos, ¿no? El periodo inicial empieza siempre por un problema viral y continúa con un problema bacteriano, ¿no? Por el estreptococo. El primer síntoma es la odinofagia y la disfagia, ¿no? Que van a ser presentes. Va a haber secreción faríngea densa, que poco a poco va adquiriendo un carácter viscoso, denso, de aspecto ceroso y luego supurado. En algunos casos puede ser purulento, ¿no? Al cabo de unas horas también la fiebre se torna muy elevada, consecuentemente cefalea, otalgia, ¿no? Una otalgia refleja, es una de las características también. En los niños puede aparecer como un cuadro complicado con la parte gastrointestinal, ¿no? Como son vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos. Y al realizar la exploración de las amígdalas vamos a ver un eritema intenso, difuso en la amígdala y también en el velo del paladar, ¿no? La linfadenopatía también va a estar presente a lo largo de la cadena angulomandibular y subdigástrica, y en menor medida va a estar afectada la región yugolocarotídea, ¿no? El diagnóstico diferencial se debe hacer con las formas víricas, ¿no? Decíamos el Epstein-Barr, la mononucleosis, la difteria, ¿no? En el caso de la difteria es una de las enfermedades más severas que se van a producir a nivel amigdalar, y aquí vemos, decíamos que en el caso de una faringomielitis purulenta vamos a ver placas, ¿no? Esas placas desaparecen con la tos. O sea, carraspea el paciente y se elimina automáticamente, bueno, se desprende. Pero en el caso de la difteria, son placas adheridas totalmente al epitelio, ¿no? O sea, a la mucosa. Y no se modifican al realizar esa prueba del paciente, ¿no?
Entonces es muy severa y muchas veces termina por un cuadro de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Utilizando oxígeno. Afortunadamente es una de las enfermedades que se da en una forma muy rara, ¿no? La difteria, prácticamente erradicado, ¿no? En algún caso, ¿no? Se ha visto, ¿no? Pacientes con esta patología. Pero, sin embargo, entra de los diagnósticos diferenciales para que nosotros tengamos conocimiento de esto, ¿no? Bien, los exámenes auxiliares, hace un momento les decía, ¿no? Que si bien es cierto, la clínica es muy importante, tanto el examen clínico como la anamnesis que vamos a hacer en el paciente, pero habían algunas ayudas diagnósticas, ¿no? Como son el cultivo de garganta, las pruebas de secreción de antígeno y las pruebas de anticuerpo tocósico, ¿no? Que son pruebas de laboratorio, ¿no? Que nos van a ayudar a confirmar, ¿no? Los diagnósticos realmente. ¿Sí? Ya, el tratamiento, el paciente debe estar en reposo, ¿no? Es un paciente más tóxico, con un cuadro séptico realmente, ¿no? Entonces requiere tratamiento con reposo. El tratamiento farmacológico, hemos visto también los analgésicos, los antiinflamatorios, se utilizan bastante los AINES también, pero como les decía, con todo el cuidado para no caer en cualquier complicación de los pacientes, ¿no? Los antipiréticos, no hay ningún problema con el uso de antipiréticos, podemos utilizar vía intramuscular, el metamizol, ¿no? Intramuscular, o el paracetamol, en caso de niños a la dosis por kilo de peso, pero en los adultos podemos utilizar hasta 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Teniendo en cuenta también el compromiso que hay a nivel hepático en estos pacientes, ¿no? Bien, el tratamiento antibiótico se describe por un mínimo de 10 días, ¿no? Ese es el tiempo reglamentario para que el paciente recurra o resuelva su caso, ¿no? El fármaco de elección es la amoxicilina con ácido clavulánico o las cefalosporinas. Y en pacientes alérgicos a la penicilina, la opción más indicada es un macrólido, ¿no? La eritromicina, claritromicina, ¿no? Son los más indicados, que vienen también en presentaciones en jarabe para los niños y en presentaciones por vía oral para los adultos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que tengan ustedes, la sala? No, doctora, todo claro. Todo claro. ¿Alguna observación que tengan, por favor? A ver, algo para conversarlo, algo que ustedes hayan leído diferente o de repente algún aporte.